a Ercilia. Cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en materia. Tú naciste en Gaspar Hernández, Yo nací en la en una provincia de Espaillat. sí, Cuéntanos efectivamente. un poco de cómo transcurrió, cómo tú te involucras en esos temas, viniendo de una comunidad, digamos, un tanto apartada, un tanto lejos de la modernidad y del desarrollo. Bueno, yo realmente soy de unas montañas de Gaspar Hernández, que es parte de la provincia de Espaillat, se llama El Manguito. De ahí nosotros, mis padres tuvieron no había oportunidad de estudiar en esa época, pero mis padres tuvieron una visión muy amplia y nosotros estuvimos trasladándonos a las comunidades aledañas a obtener nuestra educación primero primaria, secundaria y después universitaria. Yo me gradué de contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estuve aquí los primeros años de mi carrera en la industria hotelera. Trabajé en Hoteles SAMSA. De ahí en el 97 yo emigré a los Estados Unidos. Como yo lo que decía era que mi carrera me había costado mucho. Yo había trabajado a través de toda la carrera, full time, tiempo completo. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, mi propósito fue insertarme en mi carrera allá, en el medio. Era bien difícil porque yo no hablaba nada de inglés y era un mundo muy competitivo donde para entender no es solamente saber números, es entender el mercado, es entender la cultura, es entender todo básicamente. Pero gracias a Dios los primeros 2 años lo tomé para estudiar, para perfeccionarme en el inglés e inmediatamente empecé a trabajar en la hotelería también en Estados Unidos. Ahí estuve 10 años en hotelería y después tuve la oportunidad de ingresar a una compañía de outsourcing resources. Son compañías que contratan contadores de fuera para cuando están empezando, están ya creciendo, pero todavía no tienen capacidad para un departamento de contabilidad. Nosotros fungíamos como departamento de contabilidad. Uno de esos clientes era un banco de inversiones, que yo empecé desde que el banco tenía 1 año de fundado. Fue un grupo de inversionistas que reunió un monto y decidió poner esos fondos, a invertir esos fondos. Y bueno, ahí yo ingresé a ese banco de inversión y de ahí estoy desde el 2008 hasta ahora. He estado con ellos. Elsa, para una persona como tú, que viene de una familia, de una comunidad pequeña, El Manguito, eso pertenece a Gaspar Hernández. Sí, provincia de Espaillat, pero Gaspar Hernández. Sí, sí, pertenece al municipio de Gaspar Hernández, que es uno de los municipios de la provincia Espaillat. En esos años también, no es que tú seas muy mayor, pero bueno, no había tecnología, no existía el internet. La información que le llegaba, le podía llegar a una niña y después a un adolescente como tú, en ese contexto era muy poca. Cuando tú estabas en esa época de tu formación, ¿tú te llegaste a ver fuera de tu entorno, de tu comunidad? No. Fuera, yo me llegué a ver quizás, incluso cuando terminé la universidad, porque mis padres con el tiempo tuvieron que vender todo en el campo para que mis otros hermanos pudieran ir a la universidad. Y se mudaron a cerca en Gaspar Hernández, en esa zona, ya una zona más, donde había escuelas, sí, más ciudad. Y yo me veía ahí, cuando me fui a la universidad, incluso regresé a Puerto Plata por un tiempo, que así fue que incursioné en hotelería, porque yo no me veía lejos de mi familia, yo no me veía así, y la información, no había información. Yo de hecho estudié contabilidad porque yo quería ser arquitecto, pero no teníamos los recursos, era una carrera muy costosa y que tú no podías producir dinero hasta que prácticamente era graduada y nosotros no teníamos los recursos. Entonces, cuando vine a la UAS, que fui al colegio, que me hicieron todos los estudios, una de las opciones que me dieron fue contabilidad y ese era el sueño de mi papá. Entonces, porque papá tenía una visión que yo no lo entiendo todavía, pero era bien sabio. Y pues me puse a estudiar contabilidad y efectivamente yo trabajé contabilidad durante todos mis estudios y fui como enamorándome de la carrera.
Además, un conjunto del orgullo de que salí de esa montaña y soy profesional, soy de las primeras profesionales de la generación de la familia. Y yo decía, no voy I'm not gonna give up. Yo recuerdo cuando yo llegué a Nueva York, yo iba cruzando el puente de la 59 mirando hasta Manhattan. Y yo decía, Señor, yo lo único que necesito es un escritorio en una de esas ventanitas. Y efectivamente, lo conseguí así en unos cuantos años allá. ¿Y cuáles son, digamos, que las principales barreras que tiene o que existen para una mujer como tú? Porque tú sabes que como tú hay millones de mujeres aquí en la República Dominicana, sin salirnos de nuestra tierrita, como decimos. Hay millones de mujeres que piensan que quizás son tantos los obstáculos y las barreras que existen para lograr alcanzar sus sueños que desisten y se dan por vencida antes de iniciar el camino. Tú que ya lo has transitado, me gustaría que nos hablaras de cuáles fueron esas barreras y cómo tú pudiste sortearla y seguir adelante hasta lograr el lugar donde te encuentras hoy. Bueno, la principal fue la obvia, el idioma. Eso fue lo primero. Cuando yo llegué allá, yo iba a tantas entrevistas, como ya yo era ejecutiva acá, mi resumen era bien robusto. Pero cuando me llamaban a la entrevista, que yo no podía contestar las preguntas, pues ahí mismo fracasaba. Esa fue una de las primeras barreras, el idioma, fue bien difícil. Yo empecé, mi primer trabajo fue acá en Claire, que era haciendo archivos y yo era ejecutiva, yo era asistente del controlador corporativo aquí en AMSA. Yo tenía ya un currículo de ejecutiva y todo eso y fui allá a archivar facturas, básicamente. Pero ya un año en esa compañía, ya mi inglés había perfeccionado un poco y el controller se dio cuenta que yo tenía la habilidad y me ponía funciones ya más avanzadas y al año yo estaba prácticamente supervisando los números, no hablando con clientes, no, pero sí revisando todos los números. Esa fue la más principal, pero también la cultura de nuestros familiares, los que no tienen esa visión. Yo llegué allá y tenía muchos tíos allá, pero yo llegué muy prácticamente desafiante porque toda mi vida había sido eso, ir en contra de lo normal, haciendo algo extra, haciendo esa extra milla, como decimos. Y cuando yo llegué allá, mi familia primero, lo más simple, conseguir la licencia de conducir. Y yo dije, no, yo necesito mi licencia. Y en 3 meses ya tenía, yo me decía, tú estás loca, para tú conseguir una licencia, aquí hay gente que tiene años y no consigue una licencia, pues tú tienes que calificar. Yo, bueno, yo voy a calificar, yo voy a investigar cómo se califica y voy a calificar. Yo tenía licencia en 3 meses. Pues, cositas así. Sí, porque mira, eso que tú acabas de decir, me gustaría profundizar un poquito más sobre eso, porque eso representa una barrera importante. Las personas que emigraron antes que tú y que de esa época y de esa generación estaban en los Estados Unidos y fue una generación que entendió como que no había oportunidades. Que factoría era la única opción. Que la factoría era la única opción. Sí. Entonces, romper con eso en ese momento, porque ahora no. Ahora ya las generaciones que están ahora de descendientes de dominicanos están ocupando posiciones y todos han ido a las universidades. No, ahora desde aquí estudian. Pero esa generación que migró en los años 70, 80, no estudió, no se insertó. Entonces también tú llegar a un entorno así no te ayuda. Hay que tener determinación, que creo que es uno de los valores que te adornan a ti, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, especialmente cuando llegas a este mundo que yo desconocía. Y yo lo desconocía y además no tuve la oportunidad de irme afuera, porque yo me fui porque me casé y mi esposo vivía allá. Yo no quería para mí nunca dejar República Dominicana era una opción, pues yo me estaba, gracias a Dios, escalando en mi profesión. Pero tuve que emigrar, no tuve muchas opciones ahí. Y cuando llegué allá, yo tenía ciertas comodidades que muchos inmigrantes no tienen, y quizá por eso pude hacer algunas cosas, de desviarme un poco de trabajar, de producir para poder hacer una cosa, pero yo no estaba acostumbrada a no ganar dinero, y yo hacía, en esa época se usaba el telemarketing,
Yo llamaba, vendía a larga distancia por teléfono, yo vendía ollas puerta por puerta, porque yo no quería esclavizarme. Yo decía, Señor, yo no quiera trabajar en una factoría, pero yo voy a hacer todo lo que tenga posible para educarme y no tener y poder ejercer mi carrera. Entonces mis tíos, por ejemplo, uno era taxista, y ellos me decían, pero yo tengo 20 años acá y yo, bueno, yo voy a tratar de hacer algo diferente. Y yo recuerdo el primer trabajo, porque al principio ya no podía conseguir trabajo y posicioné más de 100 resúmenes. Yo iba edificio por edificio y me dejaban subir a las agencias de empleo, yo depositaba mi resumen, me entrevistaban. Pero yo fui a muchísimas entrevistas y como no surgía nada, pues me puse entonces en el mercado hispano. Ahí en una compañía de que envía valores para acá, me contrataron, ellos primero me ofrecían un salario. Y para mi tío era fabuloso porque yo era prácticamente lo que ellos ganaban en la factoría o haciendo su taxi, haciendo su trabajo. Y yo dije, no, pero aquí no puedo trabajar por eso, porque a mí me han dicho que en mi profesión se ganan tanto, y yo mínimo que voy a trabajar por tanto, por lo menos la mitad de lo que ganaba mi profesión. Y ellos me decían, pero es que tú estás loca, es un trabajo buenísimo. Yo tengo tantos años aquí, yo nunca me he ganado esos semanales. Bueno. Pues efectivamente, a los primeros 3 meses en ese trabajo, como había depositado tanta entrevista, me llamaron de un hotel que estaba en Central Park, cerca de Columbus, frente al Parque Central. Y me dijeron, tenemos una posición, pero no tenemos ninguna referencia sobre ti. Te podemos ofrecer un trabajo temporario por 3 meses y si tú te desarrollas o nos demuestras que tú tienes lo que tú dices que sabes, entonces te damos una posición permanente. Pues yo dejé mi posición permanente que tenía y era ganando lo mismo que estaba ganando con esta gente, pero ya era una posición que yo iba a hablar inglés, iba a aprender inglés, iba a insertarme en Corporate America. Y yo abandoné, porque ya era muy lanzada, yo abandoné ese trabajo y yo, sí, yo me voy. Y efectivamente ese fue mi primer trabajo en contabilidad en Estados Unidos. Qué bien, qué interesante. Bueno, dices que tenías esposo, entonces sí. Me imagino que todo esto tú lo llevabas conjuntamente con tu familia, esposo, ¿tiene hijos? No, tengo una hijastra, hija de mi segundo esposo, Tiffany, ahora tiene 26 años. Pero con mi primer esposo estuvimos casados 10 años. En esa época también fue época difícil porque esa fue otro comenzar. Yo no conocía la vida estando solo en Estados Unidos porque era muy sobreprotector. Él iba y me esperaba en la parada del tren, yo no caminaba sola de noche, era que yo estaba como, no estuve involucrada. Mis primeros años de soltera allá fueron bien difíciles también, eso fue otra prueba, porque hubieron situaciones financieras en esa época y yo básicamente tuve que empezar de cero de nuevo. Me daba miedo tomar el tren, todo me daba miedo. Y ahí pues no parece que eres una mujer que te da miedo, ¿eh? Es que hay lugares que son hay cosas que sí a uno le dan miedo. Sí, hay lugares que te asustan. Sí, no, y que además hay personas que entienden que tú eres una mujer que ha sido exitosa, profesionalmente hablando, y entonces mucha gente piensa, esa mujer no le tiene miedo a nada. A nada. Esa mujer, y no es así. Hay cosas que sí te hacen vulnerable como mujer, más allá de todas las competencias y que tú tienes como profesional. Sí. Y sé que tiene ya muchos años teniendo una posición de muy alto nivel en un importante banco de los Estados Unidos.